estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano Puno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Escuela Profesional de Derecho. En el presente video les hablaré sobre el contractualismo de John Locke, sin antes hacer referencia a qué es lo que sostiene el contractualismo. El contractualismo se pregunta cómo es que nace un Estado en sociedad. Para ello, quien nos da la respuesta y que también sienta las bases del contractualismo es Thomas Hobbes. Él sostiene que el hombre es malo por naturaleza y que siempre está en guerras, razón por la cual necesita de un gobierno omnipresente cual Leviatán fuere. Entonces él propone una monarquía absoluta. ¿Cómo se da esto? Esto se da a través de un contrato social o un pacto social, donde el hombre cede todos sus derechos al monarca absoluto para que éste garantice la buena convivencia en sociedad. En ese sentido, cuando hablamos de contractualismo, estamos hablando de aquel pacto o contrato social que se da cuando el hombre pasa de su estado natural hacia un estado en sociedad. Bien, por otro lado, otro de los autores quien nos responde a la pregunta de cómo es que nace un estado en sociedad vendría a ser John Locke, que tiene una postura un tanto contradictoria a la de Thomas Hobbes y lo expone en sus dos tratados sobre el gobierno civil que posteriormente pasaremos a explicar. En su primer tratado, John Locke hace una crítica al patriarcalismo de Robert Filmer, pues este autor sostenía que la sociedad debió organizarse como una familia, y recordemos que en el patriarcalismo la familia está gobernada por el padre. El poder absoluto en cuanto al gobierno de la familia lo tiene el padre. Por lo tanto, según este autor, el monarca tenía que hacer el papel de padre dentro de una sociedad, ya que a este le concierne un derecho divino, pues según este autor el monarca es descendiente del mismo Adán, para lo cual John Locke tiene 4 argumentos en contra de esta postura. En su primer argumento sostiene que no se conoce o no se sabe de que Adán haya adquirido aquel poder político. El segundo argumento es que, si bien Adán pudo haber adquirido ese poder, pero no conocemos si lo ha heredado a sus sucesores, ya que podría ser algo único de él. En tercer lugar está el argumento de que puede que sus sucesores hayan adquirido ese poder político, sin embargo no sabríamos determinar quién es, ya que hay un amplio número de descendientes. Y finalmente está el argumento de que no conoceríamos o no conocemos la rama antigua de Adán, ya que el árbol genealógico de Adán es tan extensa que pudo haberse perdido. De este modo, John Locke tiene una postura contradictoria a lo que es el patriarcalismo de Robert Filmer. En su segundo tratado de gobierno civil, John Locke hace una crítica a lo que sostiene Thomas Hobbes, un estado absolutista. John Locke nos da a conocer el estado de naturaleza. Este estado de naturaleza consiste en un estado prepolítico, es decir, un estado antes de que se constituya la sociedad civil, en donde el hombre es plenamente libre e igual al resto. A raíz de la razón del hombre nace lo que vendría a ser la ley natural. Esta ley natural sostiene que el hombre es acreedor de 3 derechos: el derecho a la vida, derecho a la libertad y sobre todo el derecho a la propiedad privada. Pero también el hombre sostiene que el hombre es acreedor de un poder, el poder de castigar, el poder de defender sus derechos. Es decir, por ejemplo, si un hombre transgrede los derechos de otro hombre, ya sea derecho a la vida, derecho a la libertad o a la propiedad privada, la víctima tiene aquel poder natural de defender sus derechos, a tal punto de matar al transgresor de sus derechos. Por otro lado, si bien es cierto, tanto el derecho a la libertad como a la igualdad son derechos muy importantes, John Locke pone énfasis en la propiedad privada. Este autor sostiene que en un inicio los bienes son comunes, es decir, nada es de nadie, todo es de todos. Para que un individuo considere un bien de su propiedad, tiene que introducirle su trabajo. Al respecto, John Locke pone el siguiente ejemplo.
Si bien es cierto, el agua que emana de la fuente le pertenece a la comunidad, nadie podría negar que el agua que se encuentra dentro del jarrón le pertenece al hombre que se molestó en llenarla, ya que hizo un esfuerzo físico, le introdujo su trabajo. Por lo tanto, John Locke sostiene que el fundamento de la propiedad privada es el trabajo. Sin embargo, también hace una aclaración, ya que se debe apropiar solamente de lo utilizable. Es decir, el hombre solo puede apropiarse de aquello que puede consumir, ya que de lo contrario sería algo inútil, desecharía el bien que ha sobrado y este bien pudo haber servido a otro hombre. Haciendo esa aclaración, pasemos al siguiente punto, y es que, a diferencia de Thomas Hobbes, quien menciona que el estado de naturaleza del hombre es estar en constante guerra, John Locke sostiene que el estado de naturaleza del hombre es relativamente pacífica. Menciona que el estado de naturaleza es un equilibrio inestable entre la paz y la guerra. Pareciese que la ley natural garantiza una convivencia pacífica. Sin embargo, ello no es así a causa de 3 razones. La primera causa vendría a ser la falta de conocimiento de la ley natural. Si bien es cierto, en un inicio mencioné que la ley natural es producto de la razón del hombre, hay hombres que no razonan y no llegan a conocer la ley natural. Por lo tanto, ley que no se conoce, ley que no se puede cumplir. La segunda causa es la falta de imparcialidad al momento de juzgar. Nadie es buen juez, el hombre se deja llevar por la venganza o por sus pasiones. Por ejemplo, si un hombre se pone a juzgar a otro, puede que dé sanciones rígidas, muy fuertes, como también muy leves, a tal punto de ser injustas. La tercera causa vendría a ser la falta de fuerza para aplicar la ley. Es decir, no hay autoridades que hagan cumplir a como dé lugar esta ley. Como hemos podido notar, hay 3 causas que hacen que la ley natural no garantice la convivencia pacífica. Y es aquí cuando entra en escena el pacto o contrato social. Cuando el hombre pasa de su estado natural hacia un estado en sociedad, necesita realizar este pacto de tal modo garantizar la convivencia en comunidad o en sociedad. Este contrato social se realiza con el fin de hacer cumplir la ley natural y que también haya una protección frente a los que transgreden esta ley natural. Por otro lado, cabe precisar que a diferencia de Thomas Hobbes, quien mencionaba que el hombre cede todos sus derechos al monarca, John Locke menciona que el hombre solamente cede un poder natural. Aquel poder de defender sus derechos es concedido al Estado en sociedad para que éste defienda los derechos individuales de la persona, ya sea el derecho a la vida, derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad privada. Cabe precisar también que en un inicio hemos mencionado que en un estado natural el hombre es plenamente libre. Por lo tanto, al momento de ceder este poder, tiene que ser plenamente con su consentimiento, y eso es algo fundamental de esta postura. Una vez cedida este poder natural al Estado en sociedad, John Locke establece una división de poderes con el fin de evitar la concentración de poder que posteriormente podría dar lugar a un despotismo. Esta división de poderes se da en 3: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federativo. El poder legislativo encargada de elaborar la ley y también determina la sanción que se le va a designar al infractor de la ley. De tal modo la sociedad se rija a estas leyes elaboradas, que también son leyes positivas. John Locke precisa que estas leyes positivas deben ser elaboradas o creadas a partir de las leyes naturales, mientras que el poder ejecutivo está encargada de ejecutar estas leyes positivas y ejecutar las sanciones a los infractores. En cuanto al poder federativo, también llamado poder de la paz y la guerra, está encargada de las relaciones que tiene una comunidad con otras comunidades, es decir, una nación con otras naciones. John Locke establece el derecho a la rebelión.
pues si el que tiene el poder abusa de este poder y que por ende no respeta ni defiende los derechos individuales, el pueblo está en la potestad de rebelarse. Sin embargo, el autor precisa que la rebelión del pueblo no es rebelión, sino una defensa contra la rebelión, puesto que los que no están cumpliendo con el pacto social son los gobernantes, pues ellos están secuestrando el poder con fines personales. Por lo tanto, los rebeldes son ellos. De manera concreta y sencilla, esta vendría a ser la teoría política de John Locke, que sienta las bases de la revolución y dando lugar a las independencias de las naciones. Un ejemplo y una de las primeras vendría a ser la independencia de las 13 colonias en 1776, donde Thomas Jefferson sostiene que lo único que hace legítimo la constitución de un gobierno es el consentimiento del pueblo, tal cual sostenía John Locke, pues el fundamento de la sociedad civil es el consentimiento del individuo por libre decisión para pertenecer a una comunidad civil. Muchas gracias.